Hola, hola, vamos a hablar del síndrome de dificultad respiratoria en el neonato. Bueno, vamos a tener de dos tipos, el uno y el 2, y cada uno va a tener un nombre diferente. Primero vamos a empezar con el uno, que su nombre correcto va a ser la enfermedad de la membrana hialina. La doctora dijo pregunta de examen. Y esta prácticamente un requisito de a fuerzas casi es que sean prematuros, es decir, que nazcan en la 24 o la 34 semana de gestación. Y también dijo que pues, tenemos, para decir que son prematuros, tenemos que hacer el capurro. Aunque una nota, un dato curioso que también la doctora dijo, es que puede haber niños que no son prematuros y a pesar de eso tener la enfermedad de la membrana hialina. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, en quiénes son esas excepciones. En la causa principal se va a decir que en la tipo uno va a ser por déficit de surfactante. Y esta también otra característica muy importante es que es progresiva, es decir, que entre más pase el tiempo después de que nace el bebé y no damos el tratamiento, peores van a ser los síntomas. ¿Y por qué en prematuros? Pues porque se dice que normalmente en la semana 20 se empieza a generar el surfactante, pero empiezan a tomar función hasta las 26 o las 28 semanas de gestación. Entonces, si el niño nace en la 24, pues aún no hay las suficientes, por ejemplo, fosfolípidos, proteínas ni carbohidratos. Y principalmente fosfolípidos. Los fosfolípidos son los que tienen más que ver con la apertura de las vías aéreas. Entonces, si no hay suficiente surfactante, no hay suficiente fosfolípidos, que es una de la composición del surfactante, va a hacer que pues las vías aéreas o los alveolos se colapsen y entonces va a generar atelectasias, que es lo que va a dar al final pues todos los síntomas de pues, el síndrome de dificultad respiratoria. No va a respirar bien porque los alveolos van a estar colapsados. Fin. Pero como les comento, sí hay excepciones en las que algunas veces el niño no tiene que ser a fuerzas prematuro y a pesar de eso tiene la enfermedad, como puede ser en mujeres que tienen diabetes, hipertensas, que no tuvieron un buen control prenatal o tengan alguna situación patológica. Algunas veces, si las mamás tienen estos factores de riesgo y los niños nacieron, por ejemplo, limítrofe, es decir, que nacen en la 36 a la 36,6 semanas de gestación, pueden tener la enfermedad y no ser necesariamente prematuros. Son la única excepción de cuando no son prematuros y tienen la enfermedad, que es que las mamás tengan esto. Ahora, hablando de factores de riesgo, les digo que casi a fuerza se necesita que sea prematuro, un prematuro extremo. Y también un dato curioso es que se da más en bebés que son varones. Y algo también que comentó la doctora es que algunas veces la mamá sí puede llegar a tener un buen control prenatal, pero por alguna razón del destino su hijo salió prematuro y eso también aumenta la probabilidad de que tenga la enfermedad de la membrana hialina. Es prematuro, aunque se hayan cuidado las mamás antes y por el destino le viene antes el bebé, su niño tiene la alta probabilidad de tener la enfermedad. También otro dato curioso es que, por ejemplo, si las mamás tuvieron gemelos, casi siempre el segundo gemelo va a estar afectado. Puede ser de la misma enfermedad de la membrana hialina, aunque algunas veces también pueden tener, por ejemplo, peso más bajo que el primero o tienen mayor probabilidad de tener alguna enfermedad en comparación del primero. Un dato curioso, el segundo gemelo siempre es el más afectado. Otro factor de riesgo va a ser la asfixia neonatal o la hipoxemia neonatal. En las mamás, como ya comentamos, que sean diabéticas o que tengan alguna hemorragia. Y en la clínica vamos a decir que los síntomas pueden empezar de minutos o ahora después del nacimiento. Esto también es una diferencia bastante con la otra. Y es lo que les digo, el inicio va a ser lento y progresivo. A lo mejor al inicio el niño nada más presenta taquipneas, pero entre más va progresando el tiempo, mayor se van a empezar a ver los síntomas y también se van a empezar a operar. Y algo que comentó la doctora es que entre más chiquito sea el bebé, más rápido van a ver la progresión de los síntomas de dificultad respiratoria. Entonces, entre los síntomas que podemos llegar a tener,
Puede ser taquipnea, que va de más de 60 respiraciones por minuto, quejido respiratorio, restricciones costales y sifoideas, aleteo nasal, cianosis, apnea, bradicardia. Y también un dato curioso es que estos por lo generalmente nacen vía cesárea, los de déficit de surfactante. Pues sí, pues porque son prematuros, entonces los tienen que sacar por alguna razón más rápido. Pero bueno, entonces, datos importantes que vamos hasta ahora. Enfermedad de la membrana hialina es más en prematuros, es una enfermedad progresiva, entre más nos tardemos en tratarlo, peores van a estar los síntomas. Los síntomas aparecen casi siempre luego después de que el niño nace y entre más chiquito sea el niño, más rápido va a ser la enfermedad. En diagnóstico, vamos a decir que estos niños radiológicamente van a tener un patrón que se llama patrón de vidrio esmeralizado, digo, esmerilado, aunque también puede llegar a haber infiltrados, que estos van a ser los indicadores de las atelectasis, que es lo que ya estuvimos comentando. Podemos hacer una gasometría del bebé y vamos a encontrar que van a estar en hipoxemia severa, a comparación del 2, que estos no están tan graves, que estos pueden hacer hipoxemia severa hasta hacer una acidosis respiratoria, donde la presión de dióxido de carbono puede tener más del 50%. Se pueden hacer pruebas de maduración fetal con una relación lectina-esfingomielina, que esto prácticamente es pues para ver cómo anda ahí el surfactante y se puede tomar desde líquido amniótico. Y si esa relación es menos del 2 a 1, pues prácticamente también sería para diagnosticar que tiene la enfermedad de la membrana hialina. Y bueno, aprovechando que se puso en blanco, que es porque se bajó, les voy a enseñar cómo se ve el patrón del vidrio esmerilado, que se ve así, como si fuera un vidrio esmerilado, como dijo la doctora, así de que en el baño. Ah, no, este no es. Ese tampoco. Ah, este sí. Este es un patrón de vidrio esmerilado. Se ve así, opacón, sucio, puerco. Entonces, uno, patrón de vidrio esmerilado. Ahora, el tratamiento se puede dar desde que la mujer está embarazada. Por ejemplo, pacientes que tienen preeclampsia o alguna patología con que pues existe la probabilidad de que sea que tenga el síndrome de dificultad respiratoria o por ejemplo un niño que a lo mejor pensamos que va a ser limítrofe o más bien, si la mujer tiene hipertensión diabética o tiene algún mal control, pues podemos darle una prevención que es una terapia de maduración pulmonar, que es darles esteroides. Y se da alrededor de la semana 32 para que si el niño de pura casualidad sí nace prematuro, o sea, de que al final y sí es prematuro, tenga una cantidad mayor de surfactante y evitar la patología. Entonces, prevención para mujeres que tienen preeclampsia, diabetes o lo que sea, se le da esteroides alrededor de la semana 32. Por si es surfactante, digo, por si es surfactante, por si es prematuro, tiene una cantidad elevada de surfactante o más de lo que pues debería, más, pues más, o sea, más seguro. ¿Ustedes me entienden? Y bueno, el tratamiento, si ya nació y si tiene la enfermedad, se le va a dar surfactante exógeno, como puede ser el Curosurf. Y se pone inmediatamente después del nacimiento o a las pocas horas para evitar complicaciones, porque como les comento, esto es progresivo. Entonces se da luego el surfactante para evitar complicaciones como puede ser la hipertensión pulmonar o la displasia. También se le da soportes ventilatorios y corticoides prenatales. Y, y bueno, nada más recordarles que es un problema progresivo, entonces entre más nos tenemos en tratarlo, más rápido puede progresar su enfermedad, porque esa es una enfermedad anatómica y fisiológica. El pronóstico de esto es del 10 al 20% de mortalidad. Entonces, en conclusión, enfermedad de la membrana hialina, prematuros, progresivo, eh, síntomas pues ahora sí, de dificultad respiratoria. Entre más chiquito, más rápido progresa la enfermedad. Patrón de vidrio esmerilado, surfactante exógeno. Si tenemos a la mujer embarazada que es preeclámptica diabética, darle terapia de maduración pulmonar a la semana 32.
Y bueno, ahora vamos con el tipo 2. Esta se conoce como taquipnea transitoria del recién nacido. Y esto sí se necesita fuerzas que sea un bebé de término, es decir, que tenga entre 35 a 40 semanas de gestación. Su etiología es porque hay una retención de líquido. ¿Y esto por qué? Porque los niños nacen de manera, por vía cesárea. Entonces hay que recordar que supuestamente cuando pasan por el canal vaginal, estos como que se apachurran. Entonces ayuda un poco a sacar el líquido que tienen en los pulmones cuando hacen la primera respiración. Pero cuando hacen por vía cesárea, pues no se apachurran, y entonces cuando en la primera respiración no se alcanza para reabsorber el líquido fetal. Entonces este líquido se aumenta a nivel intersticial y hay una alteración, ventilación, perfusión. Pues no hay intercambio bien de oxígeno. En los síntomas, no, en los factores de riesgo. En los factores de riesgo neonatales podemos tener, por ejemplo, un bebé que sea muy grandote o problemas entre el 35 a 40%, problemas en la semana del 35 al 40 o que sean por partos complicados. Básicamente, algún problema que sean muy grandotes y por eso los tuvimos que sacar por cesárea o que sean partos muy complicados. Nada más recordarles que términos más de 36 y limítrofes de 37 a 37,6. Ahora sí, en síntomas, estos se empiezan a dar un poco más tardíos, que es entre las 2 a 6 horas después de que nació. También puede haber taquipnea, quejido respiratorio leve. Estos sí son síntomas característicos. Por ejemplo, estertores. Este síntoma, ¿por qué? Porque obviamente el niño va a tener líquido en sus pulmones y entonces se van a hacer ruidos y esos ruidos van a ser los estertores. Se va a escuchar ahí el líquido. No, 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 no. Y bueno, aquí dijeron que también puede haber buena respuesta a la ventilación, pues porque lo único que les hace falta es una buena cantidad de oxígeno. Y lo que les comento, que 98-99% nacen por vía cesárea, porque no se exprimen y entonces no reabsorben todo en la primera respiración. Y pues hacen un intercambio gaseoso, pero no es el suficiente como para no ser síntomas, ¿me entiendes? Y bueno, en radiografía vamos a tener que aquí se va a ver un aumento del líquido intersticial. Y lo que se va a ver, o sea, lo característico es que sea atrapamiento aéreo, que se va a ver como reticulado, es decir, se van a ver rayitas. Ahorita aquí lo estuve investigando y se ve así, que aquí dice que es pulmón húmedo. Son así como estas líneas. Y bueno, aquí encontré una imagen que supuestamente es lo del patrón reticulado, que son estas líneas que se forman. Y ya. Entonces, reticulado, que se observan como rayitas. También pueden tener abatimiento del diafragma, horizontalización de los arcos costales y un aumento del espacio intersticial. En la gasometría vamos a tener hipoxemia leve a moderada y en tratamiento, pues si son niños que les falta oxígeno, pues que les vamos a dar oxígeno. Pues ¿por qué les falta oxígeno? Pues porque tienen un líquido ahí en sus dedos, entonces no funciona bien. Entonces les vamos a dar oxígeno suplementario y es lo único. Nada más hay que tener mucho cuidado con el tiempo y la cantidad de oxígeno que se les da, porque si no pueden tener efectos adversos, como puede ser displasia broncopulmonar, retinopatía del prematuro, pero dijo la doctora que esto es más en el tipo 1, o hipertensión pulmonar. ¿Por qué? Esto también es más del tipo 1, la retinopatía del prematuro y la hipertensión pulmonar. Porque a los prematuros, todavía tienen el PCA abierto, o sea, ay, bueno, déjame se los investigo. Bueno, no se los investigo, les pongo una imagen. PCA, pero, cardiología. Porque los prematuros todavía tienen este canalito abierto y entonces hay una mayor facilidad para que para que se les acumule este líquido y hay una presión positiva continua en la vía aérea.
Y estén confortables. Bueno, se les da oxígeno y también que estén confortables. Es decir, que tengan una buena ventilación, temperatura, humedad y que estén normales en todo. Pero pues prácticamente oxígeno suplementario. O sea, darles oxígeno, ya, oxígeno. Y dijo que no necesitan diuréticos. Por fin. Y bueno, el pronóstico generalmente se resuelve a las 40 a 78 horas máximo y es de buen pronóstico. Y bueno, eso es todo. Bye.